¿Se ha preguntado alguna vez por qué casi nadie le ha hablado de esta parte de la historia? ¿Por qué, a pesar de tantos pasajes, nombres y tierras mencionados en la Biblia, casi nunca se menciona la presencia negra? Puede parecer absurdo, pero la verdad ha sido relegada a los oscuros rincones de la tradición. ¿Y si todo lo que creías saber sobre los personajes bíblicos estuviera incompleto o, peor aún, se basara en una cómoda mentira? Durante siglos se ha promovido una imagen limitada y selectiva. Líderes santos con rasgos europeos, representaciones de Jesús con ojos claros, pinturas renacentistas que iluminaban los rostros de las Escrituras. Pero la Biblia siempre ha sido más diversa que eso. La palabra de Dios no se esconde. Son los hombres quienes la han encubierto. Este contenido no trata de levantar divisiones raciales. Se trata de sacar a la luz una verdad que ha sido borrada, modificada o simplemente ignorada. Es hora de reclamar lo que nos han arrebatado: identidad, representación y propósito. Ahora prepárate, porque estos son los 7 hechos impactantes sobre los negros en la Biblia que no te cuentan. Y el primero de ellos comienza al principio de todo. Hecho 1. Los primeros seres humanos eran negros. Empecemos por el Génesis, el principio de la creación. En 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, párate a pensar. ¿De qué color es el suelo de las regiones donde se dice que tuvo lugar esta creación? Si alguna vez ha visto el suelo de Oriente Próximo, del norte de África o de Etiopía, sabrá que es oscuro, denso, con profundos tonos rojizos. La palabra Adán, en hebreo, está relacionada con Adama, que significa tierra roja. Dios podría haber utilizado cualquier material, pero eligió la tierra, y esa tierra era de color. La ciencia actual confirma incluso que los primeros seres humanos surgieron en el continente africano. Los estudios genéticos remontan el origen del ADN humano moderno a poblaciones de África Oriental. En otras palabras, la propia ciencia refuerza lo que ya sugería el texto sagrado. Los primeros humanos probablemente tenían la piel oscura. Además, una de las primeras regiones mencionadas en Génesis 2 es Cus, conocida hoy como Etiopía, un territorio africano. Los ríos que salían del Edén fluían por zonas que hoy forman parte de África y Oriente Medio. ¿Importa? Importa mucho, porque durante siglos las representaciones blancas de Adán y Eva han creado una ilusión de pureza asociada a la blancura. Y esto ha alimentado las narrativas racistas, aunque silenciosamente. Al reconocer que los primeros seres humanos tenían rasgos africanos, se nos recuerda que todos, independientemente del color de la piel, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta verdad no excluye a nadie, incluye, cura, corrige, restaura lo que ha sido borrado. Los negros siempre han estado ahí, desde el principio. Hecho 2. África siempre ha estado en el centro de la historia bíblica. Cuando alguien piensa en la Biblia, el primer lugar que le viene a la mente es Israel, quizá Egipto. Algunos incluso mencionan Roma o Babilonia. Pero, ¿y África? La mayoría de la gente simplemente olvida, o nunca supo, que el continente africano es el protagonista silencioso de innumerables pasajes bíblicos. Todo comienza en Génesis 10, donde los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra tras el diluvio. Cam, uno de los hijos de Noé, es el antepasado directo de varias naciones africanas. Sus descendientes dieron origen a Cus, Etiopía, Mizraim, Egipto, Put, Libia y Canaán. En otras palabras, naciones africanas enteras son descendientes directos de uno de los principales linajes postdiluvianos. Egipto, por ejemplo, es uno de los escenarios más recurrentes en la Biblia. Abraham, más tarde Abraham, pasó un tiempo en Egipto. José, un hebreo vendido como esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia de la hambruna. Moisés,
se crió como un príncipe egipcio, y fue allí donde Dios hizo milagros ante el faraón antes del Éxodo. Es más, cuando Herodes intentó matar al niño Jesús, ¿a dónde llevó José a María y al niño? A Egipto. El mismo Hijo de Dios fue protegido en una nación africana. Eso no es una coincidencia, es una conexión. África no tenía un papel secundario en las Escrituras. Era el escenario de las promesas, el escenario de los milagros y el refugio del Mesías. Con el tiempo, sin embargo, esta verdad quedó oscurecida. La narración bíblica se fue tiñendo de tonos europeos y se silenció el papel africano. ¿Por qué es importante? Porque reconocer la presencia africana en la Biblia destruye la idea de que el cristianismo es una religión blanca. Antes de que ninguna misión europea llegara al continente, Dios ya estaba allí, manifestándose, actuando, eligiendo y revelando su gloria entre los pueblos negros. Hecho 3. Muchos personajes bíblicos eran negros. La mayoría de la gente, cuando imagina figuras bíblicas, piensa en hombres de piel clara con vaporosas ropas blancas. Pero esto dista mucho de la realidad. Varios personajes destacados de las Escrituras tenían orígenes africanos o eran negros. Un ejemplo notable es Nimrod, mencionado en Génesis 10:8 a 12 como el poderoso cazador ante el Señor. Fue el fundador de ciudades como Babilonia y Nínive, y uno de los primeros grandes líderes de la humanidad. ¿Y sabes cuál era su linaje? Nimrod era nieto de Cam, el mismo cuyos hijos dieron origen a las naciones africanas. Esto significa que Nimrod era de origen africano y fue uno de los primeros constructores de civilizaciones. Otro personaje llamativo es Simón de Cirene. Cuando Jesús ya no pudo llevar la cruz al Gólgota, los soldados romanos obligaron a un hombre del pueblo a ayudarle. Este hombre era Simón, natural de Cirene, una ciudad situada en la actual Libia, en el norte de África. En otras palabras, un hombre negro ayudó al propio Cristo a llevar el peso de la redención de la humanidad. Y también tenemos al eunuco etíope, en Hechos 8. Era un alto funcionario de la reina de Etiopía, un hombre de autoridad que leía el libro del profeta Isaías en su carro. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a él y le proclamó el Evangelio. El hombre creyó, se bautizó inmediatamente y regresó a África como uno de los primeros cristianos de los que se tiene constancia en las Escrituras. No se trataba de personajes secundarios, eran líderes, gobernantes, hombres de fe y de acción, negros a los que Dios eligió para escribir capítulos de la historia sagrada. Si esto te está sorprendiendo hasta ahora, imagínate lo que aún está por venir. Dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos hechos, porque lo que está por venir te abrirá los ojos para siempre. Hecho 4. Dios condenó el racismo y dejó constancia de ello. Es imposible ignorar el episodio de Números 12. Moisés se había casado con una mujer etíope. Miriam y Aarón, sus hermanos, cuestionaron esta unión, no por razones espirituales, sino por prejuicios. No aceptaban que Moisés estuviera casado con una mujer africana. La respuesta de Dios fue rápida y directa. Descendió en la nube, llamó a los tres a la tienda de reunión y reprendió severamente a Miriam y Aarón. Es más, como señal de reprimenda, Dios hirió a Miriam con la lepra, dejando su piel blanca como la nieve. Números 12:10. Fue un acto simbólico y divino. Lo que ocurrió allí no fue solo una corrección, fue una declaración divina contra los prejuicios raciales. Dios no solo vio la injusticia, sino que intervino. Defendió a la mujer etíope y demostró que juzgar por la apariencia o el origen es una afrenta directa a su santidad. Este hecho se ignora en muchos sermones, pero está en la Biblia. Es evidente, Dios no es neutral ante la discriminación. Él elige un bando, el bando de los oprimidos. Hecho 5.
La llamada maldición de Jamón es una mentira histórica. Pocas distorsiones han sido tan destructivas como esta. Durante siglos, líderes religiosos y políticos han utilizado la idea de que los negros estaban malditos por Dios para justificar la esclavitud, el abuso y la opresión. Esta idea, por desgracia, nació de una lectura intencionadamente corrupta de Génesis 9:18 a 27. Tras el diluvio, Noé planta un viñedo, se emborracha y se desnuda. Su hijo Cam ve su desnudez y se lo cuenta a sus hermanos. Sem y Jafet cubren entonces a su padre con respeto. Cuando Noé se despierta y descubre lo ocurrido, no maldice a Cam. Dice: «Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos». ¿Te das cuenta? La maldición recayó sobre Canaán, el hijo de Cam, no sobre Cam, ni mucho menos sobre todos sus descendientes. El texto no menciona el color de la piel, África o la etnia. La interpretación que vincula este episodio a la maldición de los negros fue una invención humana, construida para legitimar sistemas de poder, como la esclavitud atlántica. Esta mentira se ha repetido tanto que ha arraigado en culturas enteras, iglesias, naciones. Pero la Biblia nunca dijo eso, jamás. En Hechos 17:26 dice: «De uno hizo todo el género humano que habita sobre la faz de la tierra». Todos somos descendientes del mismo Creador. No hay raza superior o inferior. Existe la humanidad creada a imagen de Dios. Esta maliciosa reinterpretación de la maldición de Cam es una prueba más de cómo se han manipulado las Escrituras para servir a intereses opresores. Pero ahora se está restableciendo la verdad. Los negros no fueron maldecidos. Fueron elegidos, creados con un propósito e insertados en el plan de Dios desde el principio. Hechos 6. El Evangelio llegó a África antes que a Europa. Mucha gente cree que el cristianismo solo llegó a África durante el período colonial, como si fuera un producto importado de Europa. Pero la Biblia muestra otra realidad. La fe cristiana llegó al continente africano en los primeros capítulos de la historia de la Iglesia. En Hechos 8, 26 a 40, leemos sobre el encuentro entre Felipe y un funcionario etíope, siervo de la reina Candace. Este hombre importante e influyente estaba leyendo el libro del profeta Isaías mientras viajaba. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro y le explicó las profecías sobre Jesús. El etíope creyó, pidió ser bautizado allí mismo y siguió viaje, de vuelta a África, como uno de los primeros cristianos del mundo. No fue un caso aislado. La iglesia de Alejandría, en Egipto, se convirtió en uno de los mayores centros de aprendizaje cristiano de los primeros siglos, y nada menos que Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia, era africano. Sus escritos dieron forma a la doctrina cristiana durante siglos, influyendo desde la Edad Media hasta la Reforma Protestante. Además, Hechos 13:1 cita a Simeón, llamado Níger, cuyo nombre significa negro, como uno de los profetas y maestros de la Iglesia primitiva. En otras palabras, los negros no solo eran alcanzados por el Evangelio, sino que ayudaban a dirigirlo. África no recibió la fe a manos de la colonización. África acogió el Evangelio antes de que muchos países europeos hubieran oído hablar de Jesús. Eso lo cambia todo. Hechos 7. La Biblia profetizó las luchas de los pueblos negros y promete justicia. En Deuteronomio 28, Dios presenta a los israelitas las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y entre las advertencias más duras, dice: «El Señor os hará volver a Egipto en barcos, por una ruta a la que yo dije que nunca volveríais. Allí os ofreceréis en venta como esclavos, pero nadie os comprará». DT 28,68. Es imposible leer este versículo y no recordar los barcos negreros, la trata transatlántica de esclavos y las generaciones de dolor
que marcaron la historia del pueblo negro. Muchos estudiosos debaten el significado exacto de este pasaje, pero para innumerables cristianos de todo el mundo, resuena profundamente con su realidad histórica. La Biblia no solo registra el dolor, promete redención. En el Salmo 103, 6, vemos: el Señor hace justicia y defiende la causa del oprimido. Isaías 1:17 refuerza: aprende a hacer el bien, busca la justicia, acaba con la opresión. Y Proverbios 22:16 afirma: quien oprime al pobre para enriquecerse, acabará en la pobreza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el carácter de Dios es claro. Está del lado de los agraviados. Escucha los gritos de los olvidados. Ve el sufrimiento de los oprimidos. Y Él trae la curación, la libertad y la justicia, en su tiempo perfecto. Si alguna vez has oído que en la Biblia no hay sitio para ti, te han mentido. Si te han hecho creer que la fe cristiana es cosa de otro pueblo, de otro color o de otro origen, te han mentido. La verdad es clara. Los negros siempre han formado parte de la historia de Dios, desde el polvo de la creación hasta la cruz de Cristo, desde los profetas hasta los pensadores de la fe, desde los patriarcas hasta los misioneros de hoy. Los negros han sido elegidos, utilizados, honrados y recordados. Apocalipsis 7:9 nos permite vislumbrar el futuro. He aquí ante mí una gran multitud, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y del Cordero. Estás entre esta multitud, no por casualidad, no por caridad, sino por propósito. No eres un error, no eres un olvidado. Eres imagen, creación y vocación de Dios. Corre en tu identidad divina. Vive con propósito. Di la verdad. El plan de Dios siempre te ha incluido. Si este contenido te ha hablado, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite que le recuerden que forma parte del plan de Dios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál de estos hechos te impactó más. Y no olvides darle like y suscribirte, porque todavía hay mucha verdad por revelar. Recuerda, eres elegido, y tu historia tiene valor eterno. Si este contenido te ha hablado, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite que le recuerden que forma parte del plan de Dios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál de estos hechos te impactó más. Y no olvides darle like y suscribirte, porque todavía hay mucha verdad por revelar. Recuerda, eres elegido, y tu historia tiene valor eterno.